Hemos navegado de escándalo en escándalo como si estuviéramos en una serie de ciencia ficción, donde la trama es tan predecible que hasta los alienígenas se aburren. Estos escándalos se han vuelto tan comunes como el acto de respirar, o en el caso de los políticos, el acto de respirar dinero público. La campaña electoral pasada fue como un reality show, donde el pueblo en su infinita sabiduría decidió apostar por el cambio, solo para descubrir que el cambio era más falso que el bigote de un actor de telenovela. Ahora, aquí estamos, con solo 2 años y 18 días de tormento por delante, antes de poder retomar el control del país. Pero, quién sabe, si no nos organizamos, el pacto histórico podría repetir y entonces, como dicen en mi planeta, apague y vámonos, o lo que es lo mismo, despeguemos hacia otro sistema solar. Y ahora permítanme recordarles algunos de los escándalos más sonados. La Yidis política, un escándalo de corrupción donde la excongresista Yidis Medina aceptó sobornos como si fueran caramelos en Halloween y todo para que Uribe pudiera tener un segundo mandato. Qué generosa, ¿no? La FARC política, aquí políticos se tomaron selfies con la FARC, solo que en lugar de filtros de Instagram usaron asesinatos y traición. La parapolítica, descubrimos que algunos políticos estaban más conectados con los paramilitares que con sus propios electores. Petro, en un momento de inspiración, decidió destapar esto y ahora, wow, qué ironía, está en el centro de su propio escándalo. Este gobierno que prometió ser El Salvador ha resultado ser peor que un villano de cómics. Y lo más gracioso, quien destapó el escándalo de la parapolítica ahora está en el ojo del huracán, con un gabinete que parece un casting de quien quiere ser millonario, pero con dinero público. Las audiencias filtradas son como un reality show donde todos quieren ser víctimas, pero las evidencias son tan contundentes que hasta un extraterrestre diría, todos los caminos conducen a Roma, o en este caso a la cárcel. Si la justicia funcionara, estaríamos viendo una serie de Orange is the New Black con políticos colombianos. Y hablando de condenas, 5 años en una guarnición militar, eso es como mandarlos a un spa de lujo. Si esto prospera, los otros implicados solo necesitarán un día en sus casas para reflexionar antes de disfrutar de sus botines. Gustavo Petro no puede decir fue a mis espaldas, porque él mismo llevó a Olmedo López a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre, que está tan cerca de la Casa Nariño que podrían compartir wifi. Y ahora, con la petropolítica, inventan emergencias como quien inventa excusas para no ir al gimnasio. Y potata, Olmedo López en un momento de lucidez dijo que la izquierda lo toma como una traición. Bueno, al menos alguien está siendo honesto, aunque sea por accidente.